Éxodo 39. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministro para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las sombreras del efod, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral. Su longitud era de 1 palmo, y de 1 palmo su anchura cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedra. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un onís y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla, frente a la parte baja del efod. E hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod, y no se separase el pectoral del efod, como lo había mandado Jehová a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, toda de azul, con su abertura en el medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto alrededor entre las granadas, y una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto, para ministrar, como Jehová lo había mandado a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino y de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo había mandado. Asimismo hicieron la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella, como grabado de sello, santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Jehová. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo
del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de piel de carnero teñida de rojo, la cubierta de piel de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, las cortinas para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y sus bases, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, las cortinas para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios de servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de todo Israel la obra. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová la había mandado, y los bendijo. En este relato del capítulo 39 del libro de Éxodo, vemos primeramente las vestiduras santas que el pueblo estaba en expectativa a mirar. Cómo Dios había mandado y había ordenado que se hiciera y todo el detalle que llevaba. Lo primero que vemos es que Dios estaba queriendo vestir al sumo sacerdote y vestir a los sacerdotes. Aarón y sus hijos formaban parte de este llamado ministerial. Y estas vestiduras eran las vestiduras que iban a llevarlos a ellos a entender que tenían una autoridad para ministrar a Dios. Escuché hace poco a un hombre que trabaja donde se fabrican unas vestiduras o unos trajes militares, y hablaba de que cada traje tenía una tela en particular, y cuando habla de la tela, habla que dependiendo su trabajo, eso le sirve para protección. Algunos que van a la guerra y se van a exponer a veces, algunos son blindados, y daba detalles y decía todos son diferentes. El soldado que va a la marina usa un tipo de traje diferente. El que va que trabaja con los aviones, los pilotos, ellos tienen otro tipo de traje. Entonces nos hacía entender que cada traje era para cada trabajo muy importante. No solamente los definía, sino que también podemos decir que les servía de escudo. Aquí vemos este traje en lo cual eran ellos primero ordenados, pero también eran formados. Y en esta formación era que ellos tenían y debían estar, como hemos estudiado en los capítulos anteriores, entendiendo lo que iban ellos a hacer, a estar frente al pueblo y frente a Dios. Iban a estar ellos en medio. Y vemos que es una simbología que nos hace entender
a nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en Hebreos capítulo 1, el gran sumo sacerdote. Pero acá hay algo que llama la atención, y es que todo lo que hacían era conforme Jehová lo había mandado. Era conforme el Señor lo había ordenado. Y vemos que esto era algo también que Moisés había visto. Dios le había mostrado a Moisés lo que debía hacer. En esta comunión nosotros también recibimos del Señor espiritualmente ese revestimiento, esas vestiduras de las cuales habla la palabra, que debemos tener y que siempre nos enfrentamos a un mundo espiritual que es real y que ellos están viendo cómo nosotros estamos caminando. Hacen muchos detalles a la parte donde habla de esta lámina que llevaría en su frente, y habla del nombre que tendría esta lámina: Santidad a Jehová. Hacía mucho hincapié el Señor en que nuestros pensamientos debían ser santos. Nuestros pensamientos debían estar ceñidos a lo que Dios demandaba de los ministros. Y también ya veremos en otros capítulos y estudios que los que no se mantenían conforme el llamado en santidad, después entonces vendría una muerte. Y Dios lo que está queriendo decirnos en este tiempo es que debemos de guardar nuestras vestiduras. Esas vestiduras que Dios les ha dado a cada ministro, a cada líder, a todo aquel que recibe al Señor Jesucristo. Somos revestidos. Y vemos, quisiera hacer un énfasis en el corazón. Al final habla que vio Moisés como todo lo que se había hecho había sido por mandato del Señor, y Dios lo bendijo. Aquí vemos como hay una palabra que se llama kavana. En el hebreo literalmente significa dirección o intención del corazón. Cuando vemos esta palabra, lo que está diciendo es que en el corazón de Moisés siempre estuvo obedecer. ¿Y por qué obedecer? Porque en el obedecer al Espíritu es donde hay recompensa, es donde está la bendición. Cuando el Señor nos está mandando a vestirnos, está diciéndonos que Él quiere usarnos. Y cuando nos viste el Señor, cada uno se dará cuenta del ministerio al que está siendo llamado. Porque el mundo en lo natural no puede verlo, pero sabemos que hay un mundo espiritual que sí puede verlo. Y cuando estamos frente a las personas, allí es donde a veces el enemigo quiere hacernos dudar. Y este pasaje habla que la intención del corazón es muy importante en todo lo que hacemos para el Señor. Es importante porque Dios lo mira en primer lugar. Es importante porque el Espíritu está observando lo que hay en la intención del corazón. Pero cuando usted abra el corazón, cuando presentamos nuestro corazón y nos limpiamos, porque allí es cuando empezamos a ver que esas vestiduras empiezan a ser en nosotros un más allá de nuestro alcance, de nuestra fuerza, de lo que pensamos, porque ciertamente no estamos vestidos con cualquier vestidura. No es una vestidura del ejército con el cual muchos se identifican, no es una vestidura de un hospital donde vemos a los médicos, a las enfermeras, a los instrumentistas. No, estamos vestidos con unas vestiduras como lo vio el mismo Isaías, del mismo trono, de la misma
tela del vestido de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es cuando debemos entender que la dirección siempre va a ir al corazón. Y el corazón debe tener esa intención correcta delante de Dios. Para terminar, quisiera colocar la bendición que Moisés envió. Y dice: sea la voluntad del eterno Creador y su presencia viva en todo lo que usted haga. Dios le bendiga.